vamos a disfrutar de una charla que preparó el licenciado Mauricio París Cruz, denominada Impacto de la Inteligencia Artificial en la Resolución de Disputas Constructivas. El licenciado Mauricio París es árbitro y adjudicador del Centro de Resolución de Conflictos del CEFIA, reconocido como uno de los principales expertos en arbitraje y derecho digital en Centroamérica. Cuenta con más de 20 años de experiencia, ha liderado más de 50 arbitrajes nacionales e internacionales bajo reglas de ICC, UNCITRAL, CRC y otras instituciones de prestigio. Su enfoque integral combina la resolución de disputas con la implementación de soluciones tecnológicas innovadoras, optimizando procesos y garantizando eficiencia. Además, es miembro de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional ICC París 2024-2027, destacado por Chambers and Partners como uno de los árbitros más designados en nuestro país, licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica y máster por la Universidad Carlos III de Madrid. Le brindamos un fuerte aplauso, bienvenido, le cedo el micrófono. Está bien, sí. Perfecto. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, primero que todo, por la invitación a estar hoy acá con ustedes esta tarde y compartir algunas ideas sobre un tema de muchísima actualidad. Y adicionalmente felicitar al Centro de Resolución de Controversias por estos 25 años de funcionamiento en beneficio de la resolución alterna de conflictos. Los temas que esperaría abordar en la próxima hora es básicamente, primero, porque estamos hablando de la inteligencia artificial, abordar rápidamente qué es la inteligencia artificial, hablar de la inteligencia artificial en el sector de la construcción, cómo la inteligencia artificial está impactando las disputas constructivas y las disputas en general, y luego hacer unas breves reflexiones finales. ¿Por qué estamos hablando de inteligencia artificial tanto? En especial se ha convertido en el tema de mayor discusión desde el punto de vista tecnológico desde noviembre del año 2022, cuando ChatGPT sale al mercado y revoluciona básicamente la tecnología, poniendo además a disposición del mundo completo un sistema poderosísimo de computación de manera gratuita, ¿no? Y permitiendo además que cualquier persona no solamente lo pueda utilizar, sino que pueda hacer y desarrollar sus propias inteligencias artificiales privadas. En tecnología pasa mucho que hay como sabores del mes, ¿no? Y entonces, en algún momento el sabor del mes era el blockchain, luego el sabor del mes eran los smart contracts, luego el sabor del mes era el metaverso, y luego el sabor del mes es la inteligencia artificial. Y realmente, como vamos a ver, tenemos que partir del supuesto de que esto no es una tecnología que va a tener un impacto temporal, sino realmente, como dice nada más y nada menos que Bill Gates, es una de las tecnologías más revolucionarias de las últimas décadas. Y yo creo que sin duda alguna lo es, al punto de que, no sé si recordarán que a inicios del año 2023, un grupo de científicos y personas del gremio de la tecnología hicieron una carta pública solicitando que se suspendiera el lanzamiento de la inteligencia artificial hasta que se entendiera cuáles eran las implicaciones de lo que se estaba haciendo. Hay muchísimas personas que están hablando de que hemos abierto una puerta que no sabemos a dónde nos va a llevar y que puede tener muchísimas implicaciones muy serias, sobre todo, por ejemplo, para la generación de empleo, y que muchísimos empleos, por ejemplo, se van a destruir en las próximas décadas. Incluso se habla de plazos muchísimo más reducidos.
Forbes nos decía que para el 2030, en 5 años, la inteligencia artificial va a contribuir nada más y nada menos con el 3.5% del Producto Interno Bruto Mundial. O sea, en 5 años va a representar el 3.5% del PIB mundial. 3 de 4 ejecutivos del C-Suite, digamos, de las compañías más relevantes, consideran que si no escalan la inteligencia artificial en los próximos 5 años en sus empresas, van a salir completamente del negocio. Es decir, tomadores de decisión calificados de empresas líderes del mundo consideran 3 de 4 de ellos que si no escalan rápidamente la tecnología de la inteligencia artificial en sus industrias, salen del negocio completamente. Es decir, eso se dice rápido, pero tiene una implicación muy importante. Veamos este otro gráfico de cómo impacta la inteligencia artificial en los trabajos. Y aquí voy a ver si esto tiene… No, al menos no lo sé usar. Perdón. Acá está diferenciado a nivel mundial, economías avanzadas, economías en crecimiento y países de bajo ingreso. Y ahí lo que vemos es el nivel de exposición que tienen los empleos en cada uno de esos segmentos de la economía a poder ser sustituidos o a ser destruidos por la inteligencia artificial. Y vemos cómo, por ejemplo, en las economías más avanzadas el impacto es todavía mayor, ¿no? En las economías menos avanzadas el impacto es menor. ¿Por qué? Por la relevancia que termina teniendo, por ejemplo, el trabajo manual, ¿no? En las economías más avanzadas el trabajo manual es muy limitado o más limitado que en las economías en desarrollo, en los países de bajo ingreso, y entonces el impacto que va a tener la inteligencia artificial en esos trabajos, digamos, que son más intelectuales, es muchísimo mayor. Estamos hablando de que, es probablemente la cuarta revolución industrial, el uso de la inteligencia artificial y el Internet de las cosas. Y esta gráfica que saca Gartner todos los años habla como de el ciclo de vida de las distintas tecnologías, ¿no? Y esta es la del año pasado sobre inteligencia artificial. Y eso, digamos, lo que nos muestra gráficamente es en qué momento está cada una de las distintas aplicaciones de la inteligencia artificial con respecto a su verdadera usabilidad, ¿no? Vemos que el pico más alto, ¿verdad?, es cuando hay mayores expectativas de uso de cada una de esas tecnologías en la práctica, ¿no? Y cómo al final de cuentas lo que termina estando más hacia la derecha es, digamos, las cuestiones que ya están siendo desarrolladas y que ya pasaron el sabor del mes, es decir, son cuestiones que ya están siendo utilizadas de manera masiva y que lograron pasar, digamos, ese filtro. Estamos hablando de que ahí ya la computación visual, las aplicaciones inteligentes, los vehículos autónomos ya están en ese nivel, pero vemos cómo hay un hype muy importante de otros usos de la inteligencia artificial que tendremos que ver en los próximos años si logran generar o si logran adquirir el nivel de madurez suficiente como para ser considerados tecnologías ya maduras. En esta gráfica lo que más me interesa es la parte de abajo, que es el tiempo que se tomó en cada una de estas plataformas llegar a 100 millones de usuarios. Vemos, por ejemplo, en LinkedIn, 7.9 años para tener 100 millones de usuarios. Vemos Facebook, 4.5 años para llegar a 100 millones de usuarios. Instagram, 2.5 millones de 2.5 años para llegar a 100 millones de usuarios. TikTok, 9 meses. ChatGPT, 2 meses en llegar a la barrera de 100 millones de usuarios. Con eso yo quisiera hacerles una pregunta que antes solía preguntarlo al revés y lo voy a preguntar hoy por primera vez de la siguiente forma. Quisiera que
pueda levantar la mano aquellas personas de la audiencia que al día de hoy no hayan utilizado ninguna herramienta de inteligencia artificial generativa. Le hace ChatGPT, Gemini, cualquiera de estas. ¿Alguien? Una persona. Todos los demás han utilizado de alguna forma ChatGPT desde el 2022 que salió hasta ahora. Y yo creo que esa definitivamente es la tendencia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Esta es una de las pocas definiciones legales que existe del término, porque hay muy pocas regulaciones en la materia. Los europeos fueron los primeros que dictaron una regulación que además ha sido sumamente criticada a nivel internacional, ¿no? En la tecnología hablamos de que existen distintas visiones regulatorias. Está la visión liberalista, que es la visión de los Estados Unidos, que parte de la lógica de la autorregulación de las plataformas y que entonces el Estado no interviene, sino simplemente cada plataforma determina sus propios niveles de regulación. Está la visión europea, que es una visión de paternalismo tecnológico, en donde el Estado dicta unas reglas básicas que están pensadas para coexistir con la autorregulación de las plataformas, ¿no? Esta regulación de inteligencia artificial ha sido muy criticada por el impacto que se entiende puede tener con respecto a la innovación. Y como todas las regulaciones que ha promovido la Unión Europea sobre la materia, pueden terminar generando entonces que en el bloque europeo la innovación se ralentice por estas regulaciones. Pero la definición la tienen ustedes en pantalla, diciéndolo de una forma más sencilla de lo que estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, que es de lo que estamos hablando ahora. Es básicamente cualquier sistema que aprende a pensar y a generar contenido utilizando cantidades muy significativas de datos sin tener una supervisión humana, es decir, además lo hace procesando lenguaje natural. La inteligencia artificial como tal es algo de muchísimas décadas, pero el gran cambio que tenemos a partir de la inteligencia generativa es el uso del lenguaje natural, como son computadoras que entienden nuestro lenguaje sin necesidad de que nosotros tengamos que utilizar lenguaje computable, lenguajes de unos y ceros. ¿Cómo funciona? Básicamente, la inteligencia artificial va a recibir una serie de inputs que son cantidades importantísimas de datos. Aquí hay discusiones muy importantes que están siendo hoy día muy relevantes en algunas disputas judiciales de con qué datos se entrena la inteligencia artificial, ¿no? Y la calidad de los datos que entrenan la inteligencia artificial son esenciales para el resultado, ¿no? Entonces, esos inputs que ingresan en un proceso intelectual que usualmente llamamos como un black box, se les codifica mediante un prompt que nosotros generalmente vamos a poder introducir, ya sea escribiendo en ChatGPT, en Gemini, en cualquiera de estas tecnologías, o eventualmente incluso hablando. No sé si lo han probado hablando, que es una cuestión bastante interesante, como cada vez más, cada una de las actualizaciones hacen que la forma en la que habla la inteligencia artificial sea más realista, ¿no? Entonces, ese prompt, esas instrucciones que nosotros le damos, entran en esa caja negra que no sabemos al final de cuentas, y esto lo vamos a retomar más adelante, cómo está programada, cuál es la lógica algorítmica que se utiliza, y de ahí va a salir básicamente un resultado. En la industria de la construcción se entiende que en la construcción propiamente, al ser un trabajo muy manual, pues el impacto de la inteligencia artificial puede ser limitada, pero precisamente en la capa alta de la construcción, en lo que tiene que ver con el diseño, por ejemplo, en la arquitectura, el impacto de la inteligencia artificial va a ser considerablemente alto. De lo que estamos hablando, como se visualiza, que cuáles son las principales aplicaciones en materia de construcción, es precisamente, en primer lugar, eso, el diseño arquitectónico asistido, la generación automática de planos y la optimización estructural mediante algoritmos de aprendizaje automático. Así como, por ejemplo, en el sector legal, los abogados
podemos tener un uso importante de la inteligencia artificial a la hora de redactar una demanda o de redactar un contrato o de redactar un laudo. También en el sector de la construcción, en la arquitectura, en la ingeniería, se pueden utilizar y ya se están utilizando muchísimos softwares que permiten hacer esa generación automatizada con datos que se alimentan en los sistemas. También el monitoreo y control de obra, el seguimiento en tiempo real mediante inteligencia artificial, utilizando drones y cámaras para identificar retrasos y desviaciones presupuestarias, ¿no? Se entiende que probablemente con utilización de sistemas de grabación, con drones y demás, se va a poder hacer un seguimiento completo de los procesos constructivos de forma automatizada, con una capacidad más importante que la de un humano de poder determinar eventualmente si hay atrasos o desviaciones presupuestarias. El mantenimiento predictivo, aquí la inteligencia artificial se asocia con el Internet de las cosas, que es básicamente cuando le ponemos la tecnología, le ponemos la inteligencia artificial a un aparato para que entonces nos dé resultados importantes. Veía, por ejemplo, un ejemplo de pequeños dispositivos que se colocan en estructuras de metal que permiten prever la corrosión antes de que ésta sea visible, y entonces permiten identificar rápidamente en qué sectores o qué sectores de una construcción están comenzando a tener un proceso de corrosión antes de que incluso sea visible, para efectos de que pueda existir mantenimiento preventivo o correctivo, ¿no? Y en optimización logística, planificación eficiente sobre el flujo de materiales y recursos en obras, reduciendo desperdicios y costos que han sido estimados hasta en un 30%. Todo esto, desde luego, tiene una serie de beneficios destacados. Sobre todo, y el principal, un aumento significativo en la productividad, mejoras desde luego en la seguridad laboral, reducción de costos operativos y plazos de entrega y mayor sostenibilidad gracias a la optimización de recursos y reducción de residuos. Nos presentan todas estas soluciones y todas estas innovaciones una serie de riesgos emergentes, ¿no? Desde el punto de vista de protección de datos y privacidad, el hecho de utilizar todas estas imágenes, por ejemplo, captadas por drones en obras, también el alimentar todos estos sistemas con datos personales llevan a la aplicación de las regulaciones respectivas en materia de consentimientos informados, por ejemplo, y cómo también puede haber riesgos de exponer imágenes de terceros sin consentimientos. Esto usualmente va a requerir entonces el abordaje contractual y regulatorio en las distintas obras para poder entonces evitar generar contingencias relacionadas precisamente con estos temas vinculados con la privacidad. En propiedad intelectual, sin duda alguna, es uno de los temas en donde la inteligencia artificial está generando mayores controversias. Los primeros litigios relacionados con la inteligencia artificial están siendo relacionados directamente con la propiedad intelectual. Entonces, ¿qué sucede en el ejemplo que les decía, ¿verdad? De el desarrollo, por ejemplo, de planos constructivos con inteligencia artificial, con sistemas de inteligencia artificial, en donde, por ejemplo, pueden ser alimentados con información que es propiedad del cliente. El arquitecto es el que desarrolla el prompt, el que lo supervisa, y eventualmente hay otro proveedor que es el proveedor del algoritmo, de la solución de software específica. Entonces, ¿quién es el titular de ese diseño generado por la inteligencia artificial? ¿Y qué sucede, por ejemplo, si la inteligencia artificial se alimenta de imágenes que captura de internet, de edificios, por ejemplo, ya existentes, y resulta que entonces yo le pido que me desarrolle una propuesta arquitectónica y la propuesta arquitectónica resulta ser la copia de un edificio que ya fue construido en otro lugar, ¿no? Todo ese tipo de disputas relacionadas con la propiedad intelectual están siendo muy importantes. La semana pasada leía una noticia que hablaba de cómo en un caso en las Cortes de Nueva York, que son sin duda algunas de las cortes más activas en esta materia, se había dictado una medida cautelar en contra
de OpenAI, que es la empresa dueña de ChatGPT, en donde le ordenaba poner a disposición del despacho de la Corte todas las consultas realizadas a la inteligencia artificial de ChatGPT para efectos de determinar si han habido violaciones a la propiedad intelectual. Entonces, cuestiones tales como, no sé, quiero escribir un libro que siga el estilo de Haruki Murakami o de Julio Cortázar, ¿no? O consultas de esa naturaleza que terminan entonces generando eventuales violaciones a la propiedad intelectual, terminan siendo discutidas, y todas las consultas entonces de los usuarios que no tienen desactivada la opción de ChatGPT de no compartir sus datos, entonces terminan estando en disposición de un juez. Desde luego, no es lo mismo un juez de Estados Unidos que un juez de Costa Rica, donde los riesgos de filtración de esa información son muchísimo menores, pero imagínense que probablemente si todos ustedes han utilizado ChatGPT, no sé qué tan cómodos se sienten con creer o con saber que sus consultas que le han hecho a ChatGPT las tiene en acceso un juez federal de una corte de Nueva York para efectos de que los abogados determinen si ha habido o no una infracción a la propiedad intelectual. Y también esto nos lleva a discusiones muy importantes sobre quién responde si una decisión basada en inteligencia artificial más bien causa sobrecostos o fallos estructurales. Y esto nos lleva a la discusión todavía no zanjada hoy con respecto a cuál es la responsabilidad de las plataformas, ¿no? Por ejemplo, discusiones muy interesantes en materia de control de contenidos ofensivos, en control de contenidos calumniosos, ¿no? Es decir, las redes sociales hoy día son un maximizador de discursos del odio, de delitos contra el honor, y el régimen legal ha hecho que básicamente sean impunes, que no tengan ningún nivel de responsabilidad, en el tanto tengan mecanismos de inteligencia artificial que permiten básicamente hacer monitoreo de este tipo de contenidos. En las disputas, acá vemos cuáles son los casos de uso de la inteligencia artificial generativa en la industria legal. Sobre varios de estos nos vamos a referir más adelante, pero vemos cómo tiene que ver con chatbots que cada día son más frecuentes, en donde las personas pueden realizarle consultas a la inteligencia artificial en materia legal y recibir una respuesta en lenguaje natural, ¿no? Revisión de documentos y análisis documental, se me fue el research, de documentos automatizados, generación de contratos y administración de contratos, generación de asesoría legal, análisis de riesgos en litigios y litigación predictiva. Es decir, esto es sumamente importante, lo vamos a retomar ahora más adelante. Ya hoy, esto es una noticia de antier, la inteligencia artificial avanza en el Poder Judicial, ahora llega a la sala primera para acelerar la toma de decisiones. Entonces, en tesis de principio, de acuerdo a una conversación que tuve hace unas semanas, están utilizando la inteligencia artificial para hacer los resúmenes de las pretensiones de las partes, ¿no? No sé, los que sean abogados saben que la estructura, sobre todo de las resoluciones de la sala, cada vez, de las salas en general, son páginas de páginas diciendo qué es lo que dijo cada uno y al final de cuentas 2 o 3 oraciones o párrafos en el mejor de los casos en donde la sala dice por qué sí o por qué no. Pero entonces esa parte, ese grueso de las posiciones de las partes, esos resúmenes de lo que dijeron las partes durante el proceso, entonces en tesis de principio es lo que están generando en la sala primera con inteligencia artificial. Yo lo que digo es, realmente, ¿cómo sabemos que se limita a esa fase? ¿Y cómo sabemos que los letrados, que pueden tener cientos de casos y una presión muy importante para resolverlos, no aprovechan y le preguntan a ChatGPT que cómo resolvería el caso? O no deliberan con ChatGPT y terminan adoptando la decisión que ChatGPT les propone. Todo eso además lo hace el Poder Judicial sin tener reglas con respecto a los usos permitidos y usos no permitidos de la inteligencia artificial. Es decir, es un uso total y completamente artesanal de la inteligencia artificial que puede tener muchísimos riesgos, como vamos a ver más adelante. En materia
disputas, uno de los usos más importantes de la inteligencia artificial, sin duda alguna, es el procesamiento documental y la revisión automatizada. Estamos hablando de la posibilidad de analizar cláusulas contractuales para detectar inconsistencias y proponer ajustes basados en modelos entrenados. Esta que está aquí abajo es una cláusula de limitación de confianza, es una cláusula que extraje de un contrato en el que estuve trabajando hace un par de semanas, que es muy particular. Es básicamente, es un caso relacionado con una inteligencia artificial relacionada con diseño arquitectónico, en donde el cliente reconoce que los resultados generados por la herramienta de inteligencia artificial son de carácter asistencial y no constituyen una recomendación profesional definitiva. La empresa no será responsable por decisiones adoptadas exclusivamente con base en dichos resultados, sin intervención o validación por parte de profesionales calificados. En consecuencia, el cliente renuncia a cualquier derecho a presentar reclamaciones fundamentadas en una confianza indebida respecto a los productos generados por la inteligencia artificial. Entonces, la tesis y la lógica de regulación de este tipo de herramientas es más bien hacerle ver, usted no puede confiar en esto. Eso es lo que los abogados estamos poniendo en los contratos que tienen que ver con inteligencia artificial, es usted no confía en esto y usted requiere una supervisión humana. El uso que están haciendo las personas de la inteligencia artificial es justo el contrario, es confiar en lo que dice la inteligencia artificial. Entonces ahí es donde vemos que hay unos riesgos que se derivan en buena medida también de no conocer cuáles son esos usos indebidos de la inteligencia artificial. Bosch, la empresa alemana que está haciendo un uso importante de inteligencia artificial en las resoluciones de disputas, mencionaba en un panel hace unas semanas que habían tenido un 90% de reducción de costos en análisis documentales de prueba. Ese es el trabajo más complejo que tenemos los árbitros generalmente, que tienen los jueces, es el análisis documental, ¿no? Sobre todo en Costa Rica, en donde existe la cultura de llenarle al árbitro o de llenarle al juez el expediente de papeles y generalmente llenarlo sin guiar al juez de cómo interpretarlo, ¿no? Entonces, los árbitros tenemos que leernos todos los folios para que entonces después no resulte que, como dejamos pasar alguna prueba o algún folio, nos anulan o nos intentan anular la decisión por no haber utilizado esa prueba, aun y cuando las partes ni siquiera lo hubieran alegado en su momento. Ese uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial es sumamente útil si se sabe hacer y si se hace bajo las reglas adecuadas, nos permite reducir el tiempo de resolución de las disputas de forma muy importante. Como saben, en el sector de la construcción, los contratos FIDIC son cada vez más utilizados. ¿Vamos a ver regulaciones de la inteligencia artificial en los contratos FIDIC? Probablemente sí, y me imagino yo que en no mucho tiempo. Sobre todo, por ejemplo, en el libro blanco, que es el que habla de los servicios de consultoría en materia de construcción, es probable que se adopten decisiones y cláusulas en materia de inteligencia artificial, pero aun y cuando no se lleguen a incluir, desde luego, los contratos FIDIC pueden ser modificados. Y estos son algunos de las, creo yo, temas que son más relevantes a la hora de plantear el uso de la inteligencia artificial en este tipo de contratos modelos. En diseño y planificación, incorporar herramientas de diseño generativo asistido por inteligencia artificial, mencionando responsabilidades en casos de errores algorítmicos. Es decir, ¿quién es el responsable? Si, por ejemplo, el propietario quiere utilizar una herramienta de inteligencia artificial y la empresa constructora quiere salvaguardar la responsabilidad derivada de qué pasó si el algoritmo dijo una cosa que no era correcta, ¿no? Determinar si el uso de inteligencia artificial constituye cumplimiento suficiente del estándar de reasonable skill and care, ¿no? Es uno de los conceptos importantes en los contratos FIDIC. El hecho de que lo haya consultado yo o lo haya sometido a un software de inteligencia artificial puede ser considerado entonces ese reasonable skill and care. Es interesante
plantearlo, ¿no? En supervisión y monitoreo de obra, incluir el uso de sensores, drones e inteligencia artificial para monitoreo del progreso y la calidad, y establecer el valor probatorio de los informes generados por inteligencia artificial. En gestión documental y en notificaciones, la automatización de avisos contractuales mediante inteligencia artificial, de seguimiento de hitos, y establecer la validez de registros generados por sistemas inteligentes con respaldo contractual. Un contrato de construcción no es otra cosa más que una distribución de riesgos y responsabilidades. Entonces, estas cláusulas de asignación de riesgos algorítmicos que se están utilizando básicamente en todas las industrias, incluso en la industria legal, en los contratos de servicios de abogacía, son cada vez más importantes. ¿Quién asume precisamente la responsabilidad del uso del algoritmo si el algoritmo eventualmente se equivoca? ¿Quién responde por esa decisión algorítmica si genera un sobrecosto, si genera un atraso o si genera un error técnico? Debe especificarse si el contratista asume responsabilidad total por el uso de sus sistemas de inteligencia artificial o si el propietario también asume riesgos compartidos. Esto piénsenlo en todos los niveles de construcción, ¿no? Piénsenlo desde la topografía, la arquitectura y todas las ingenierías, por ejemplo, ¿no? Garantía de trazabilidad y transparencia. Las partes pueden requerir que toda herramienta de inteligencia artificial utilizada registre su proceso, es decir, que sea auditable. Esto también es uno de los temas que se regulan más cuando estamos aplicando tecnología de inteligencia artificial. Aplicable en reclamos por defectos ocultos, desviaciones o interpretación de datos. El análisis predictivo de decisiones y las decisiones automatizadas. Ya existen en el mercado softwares comerciales que le permiten a los usuarios predecir con altos grados de precisión cuál va a ser el comportamiento de árbitros, tribunales, comités de disputas y peritos a partir de datos históricos. Yo he dictado más o menos unos 28 o 30 laudos en mi carrera profesional, y si alimento una inteligencia artificial con todos mis laudos, probablemente la inteligencia artificial, si le hago preguntas de cómo resolvería yo un caso de incumplimiento contractual, ¿cómo lo afrontaría? ¿Cuál sería mi posición con respecto a la aplicación de determinada figura jurídica? ¿Cómo me comportaría yo ante una petición específica de una parte con respecto a un tipo de prueba en específico, ¿no? Toda esa información es muy importante, incluso hay discusiones en algunas instituciones de arbitraje a nivel mundial que dicen como, bueno, ¿y qué pasa si nosotros generamos nosotros mismos nuestra inteligencia artificial y la comercializamos a las partes? Entonces, como los laudos son privados, ¿no? Son confidenciales, esos 30 laudos que yo he dictado en mi vida, probablemente solamente yo los tengo. Pero piensen en las sentencias judiciales, piensen en las sentencias de la Sala Constitucional, por ejemplo, la cantidad impresionante de sentencias que dicta la Sala Constitucional por año. Entonces, todos esos son documentos públicos. Yo podría perfectamente utilizar el API de ChatGPT y generar una inteligencia artificial, alimentarla con todas estas sentencias y comenzar a perfilar cómo votaría cada uno de los magistrados en determinados supuestos. Eso es válido. Ahí hay derechos de propiedad intelectual, hay derechos de protección de datos. Estoy perfilando datos sensibles de un juez o de un árbitro a la hora de extraer elementos de cómo esa persona piensa. Es válido el uso de esas herramientas para la hora de yo poder predecirle a un cliente a la hora de integrar, por ejemplo, en los tribunales arbitrales, en donde en muchos casos las partes son las que pueden elegir un árbitro. Entonces, si yo voy a defender una determinada tesis jurídica, yo puedo utilizar un software de esta naturaleza para decir, ok, voy a designar un árbitro que en el 90% de los casos haya fallado a favor del contratista, o para evitar el árbitro que siempre falla a favor del propietario. Son recursos válidos, son recursos éticos. Esas son las discusiones que no tienen respuesta hoy día. Decisiones automatizadas. ¿Puede la inteligencia artificial resolver por sí sola disputas técnicas? Yo creo, y es una discusión muy interesante, que sobre todo a los abogados generalmente nos despierta distintas reacciones. Yo creo que la inteligencia artificial sí puede resolver disputas cuando se trata de análisis
fácticos o técnicos objetivos. Yo creo que, por ejemplo, los jueces de tránsito, ¿para qué vamos a necesitar jueces de tránsito cuando tengamos vehículos autónomos? Número uno, y número dos, si al final de cuentas los accidentes de tránsito es básicamente el componente de cuál es la demarcación vial y el componente de el movimiento de los vehículos y la velocidad de los vehículos. Es probable que sea más sencillo que una inteligencia artificial lo resuelva de una forma muchísimo más eficiente que lo que puede resolver un juez de tránsito, sin duda alguna. Estamos hablando de que es un ejemplo de un caso fáctico, técnico y objetivo, pero no puede la inteligencia artificial al día de hoy hacer juicios valorativos y normativos. Sin embargo, probablemente hacia lo que transitemos en determinadas disputas o incluso en todas, sea en modelos mixtos en donde ciertos aspectos del laudo o de la sentencia se basen en verificaciones automatizadas, certificadas por inteligencia artificial con supervisión humana. La supervisión humana es uno de los conceptos más importantes en materia de inteligencia artificial y ya muchas normas lo comienzan a contemplar. Un proyecto de ley de reforma de la Ley de Protección de Datos de Costa Rica, que está en el plenario desde hace varios meses, ya prevé el hecho de que cualquier persona pueda tener derecho a una decisión humana, a una supervisión humana cuando se toman decisiones automatizadas, que cada vez son más frecuentes. O sea, en Costa Rica, supermercados, entidades financieras, entidades de seguros, están utilizando cada vez más herramientas artificiales para determinar si le prestan o no le prestan a una persona, si aseguran o no aseguran a una persona, si son sujetos de crédito, si no son sujetos de crédito, si hay riesgo de impago o no hay riesgo de impago. Eso se hace, además, sin que nosotros sepamos que estamos siendo objeto de una decisión automatizada. Entonces, la regulación, sobre todo europea, la que ha puesto sobre la mesa el derecho a apelar para que un humano revise el caso e intervenga y por lo menos exista un control cruzado con respecto a la decisión que tomó la inteligencia artificial. Porque todos los estudios, además, acreditan que la inteligencia artificial tiene sesgos. La inteligencia artificial discrimina. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial básicamente aprende de nosotros. Y como nosotros discriminamos, no hemos logrado ponerle un filtro a la tecnología para que no termine adoptando también nuestros vicios y nuestros pecados. Entonces, los riesgos asociados a esos sesgos algorítmicos son muy altos y se entiende que la supervisión humana de alguna forma se va a convertir en un derecho fundamental de nueva generación que va a ser adoptado en distintas normativas, no solamente en materia de inteligencia artificial, sino como les decía también en materia de protección de datos personales. Podríamos estar hablando de que la inteligencia artificial funcione como un dispute board. Veamos esta cláusula, por ejemplo. Toda disputa técnica relativa al cumplimiento del contrato será resuelta en forma definitiva e inapelable por el sistema de inteligencia artificial XYZ AI Resolution, sin intervención humana. Esa cláusula en un contrato, ¿les parece que sería válida? Ya me dicen que no. ¿Alguien cree que sí? Marcolino dice que sí. Pedro dice que no. ¿Sería válida esa decisión como laudo, Marcolino? Sí. Como laudo no, exactamente. ¿Por qué no sería válida como laudo? Básicamente porque los laudos parten del supuesto de que los árbitros somos personas humanas, ¿no? Entonces, no se puede someter a una disputa definitiva e inapelable con renuncia a todas las garantías constitucionales, con el derecho a ser oído y además, ¿cómo sabemos que esa inteligencia artificial es imparcial? No puede ser imparcial, desde el momento en el que fue programada por alguien, es parcial, ¿no? Entonces, desde luego, como laudo no, pero podría ser esa cláusula o podría ser válido un peritaje técnico obligatorio. Veámosla así.
Las partes acuerdan que cualquier controversia derivada del presente contrato será sometida a arbitraje de conformidad con el reglamento del CRC del CEFIA. No obstante, para la resolución de aspectos puramente técnicos, las partes podrán recurrir a la asistencia de un sistema de inteligencia artificial previamente acordado, el que sea, cuyo informe será considerado como prueba técnica dentro del arbitraje. ¿Sería válida esa cláusula arbitral? Pedro dice que sí. ¿Alguien considera que no? Las partes son libres de pactar y si confían tanto en el software, ¿por qué no podrían someter la disputa a que lo pasen por la inteligencia artificial que ellos mismos escojan? No es un arbitraje, funciona muy parecido al dispute board. El dispute board al final es, voy a poner a unos señores o a un señor o a una señora para que entonces dicten eventualmente una decisión que puede ser revisada luego en un procedimiento de arbitraje, ¿no? Y puede ser un DAB perfectamente, y puede ser vinculante para las partes, pero no es enforceable, no es ejecutoria por parte de los tribunales de justicia y no implica una renuncia al derecho de que eso pueda ser revisado, ¿no? Entonces podríamos estar hablando de que el dispute board que está tan de moda pueda ser superado o pueda ser complementado por sistemas de inteligencia artificial sumamente desarrollados que den ese primer análisis de aspectos eminentemente técnicos. Yo considero que sí, y que es muy probable que sea algo que en los próximos años comencemos a ver cada vez más. Va a depender en buena medida ¿de qué? De lo mismo de lo que depende que la gente pacte un dispute board con personas humanas, que es la confianza que tengan en el sistema, que es la confianza que tengan entonces en el software de inteligencia artificial, ¿no? Y así como los datos dicen que el 90% de los casos que hay un dispute board, las partes terminan aceptando y sometiéndose o aplicando la resolución de los adjudicadores, aun y cuando tenga la posibilidad de llevar la revisión en un arbitraje, pues podría ser que también tengan la misma confianza o incluso más con respecto a una inteligencia artificial en aspectos meramente técnicos. Piensen, ¿verdad? Si es un tema de si el concreto estaba bien hecho o estaba mal hecho, de si la pared estaba recta o no estaba recta, y súbanlo a la complejidad de ingeniería que se les ocurra. Eso probablemente una inteligencia artificial lo pueda hacer mejor que un humano cuando se trate de aspectos meramente técnicos. Pero, desde luego, no vengo yo a decirles que la inteligencia artificial va a ser la panacea y que es lo mejor que nos ha sucedido. Tiene muchísimos retos regulatorios y hay muchos riesgos asociados a esto. Esta noticia de las alucinaciones de la inteligencia artificial es sumamente interesante. Las alucinaciones están probadas y es uno de los riesgos de uso de la inteligencia artificial. ¿Qué es la alucinación? Cuando la inteligencia artificial se inventa cosas y se las inventa constantemente. Y uno detecta la alucinación, confronta la inteligencia artificial y mantiene la mentira muchas veces, la alucinación, como le llaman. Este caso fue muy interesante en el 2023 porque involucró a uno de los principales despachos de Nueva York, que eran los abogados de Avianca. Como se imaginarán, Avianca, quienes los hemos padecido, tienen muchos litigios, ¿no? Y entonces resulta que demandan a Avianca en las cortes de Nueva York. En el sistema anglosajón del derecho común, los antecedentes judiciales son más importantes que la ley, ¿no? Entonces, por eso es que uno ve en las películas que siempre se dice, en el caso tal contra tal, resolvieron tal cosa, en el caso tal sobre, ¿verdad? Esos, ay, muchas gracias. Gracias. Sí, lo voy a poner ahí. Entonces, en este caso, este abogado, socio de un despacho muy prestigioso de Nueva York, lleva el caso y a la hora de contestar la demanda, entonces le pide a ChatGPT que le genere casos que estén a favor de su posición. Y ChatGPT le genera un montón de casos
que eran básicamente el mismo escenario y que le daban la razón a la posición de Avianca. Entonces, el abogado seguramente ese día dijo, esto es una maravilla, ¿no? Y esperemos que los clientes no descubran esto rápido porque nos vamos a quedar sin trabajo, ¿no? Y entonces presenta la contestación de la demanda y los abogados de la contraparte, cuando se ponen a revisarla, comienzan a revisar los casos, seguramente les llamó la atención la contundencia de los antecedentes y se dieron cuenta de que todos los casos eran falsos, ninguno de esos casos existía. Y le presentan entonces al juez una petición diciéndole, todo eso es mentira, esos casos no existen. ¿Y qué hace el abogado socio de este despacho prestigiosísimo de Nueva York? Le dice a ChatGPT, sube el escrito del juez y le dice, me están diciendo que usted está mintiendo. Usted está mintiendo. Y ChatGPT le dice, no señor, no estoy mintiendo, todos esos casos existen y aquí le doy más elementos del caso. Y el abogado vuelve a presentar ese memorial diciendo lo que le dijo ChatGPT. Y el juez revisa y llama a una audiencia. Y ahí ya ese abogado sale de escena y aparecen otros socios de ese mismo despacho y le dicen, perdón, señor juez, pero este señor utilizó ChatGPT. Y le dan al juez todo el recuento de las consultas que ese abogado le hizo a ChatGPT y así es como sabemos que sucedió todo esto, ¿no? Entonces, esto termina, desde luego, con el tipo expulsado de la barra de abogados de Nueva York y con una multa. Y su explicación básicamente es que él no sabía que ChatGPT podía fallar, que él no sabía que existían una cosa que se llamaban alucinaciones y que él había aprendido de ChatGPT el fin de semana anterior porque su hija de 14 años le había dicho que por qué no usaba ChatGPT, ¿no? Entonces, o sea, estamos hablando de uno de los principales despachos de Nueva York, de un socio y de un caso, ¿verdad?, que termina en una historia que nos permite aprender de los usos no adecuados de ChatGPT o de las inteligencias artificiales en general. Pero tenemos que tomar en consideración que así como discrimina, también miente y también se inventa cuestiones. Por eso la supervisión humana es indispensable, porque leía hoy además un estudio del MIT en donde y me pareció súper preocupante, en donde pusieron a dos grupos de personas a desarrollar distintas tareas, unos aplicando inteligencia artificial y otros sin utilizar inteligencia artificial. Y estos estudios lo que terminan reflejando es que las personas que utilizan inteligencia artificial durante mucho tiempo, ¿verdad?, creo que eran como 4 meses, una cuestión así, el seguimiento que les hicieron, comienzan a no usar el cerebro. Desde luego, no diría, es lógico, pero ahí está un estudio ya de MIT que dice que el cerebro comienza a atrofiarse con el uso de inteligencia artificial. Entonces, la creatividad es lo primero que se va. Y luego la memoria. La gente que generó cuestiones con ChatGPT no se acordaba qué era lo que habían dicho, no se acordaba qué era lo que habían generado con ChatGPT, porque simplemente no se pega la información en el cerebro, ¿no? Entonces, estamos hablando de riesgos muy importantes, de cómo es la tecnología más revolucionaria a la que nos hemos enfrentado en las últimas décadas, pero al mismo tiempo tiene una cantidad importantísima de riesgos que al menos tenemos que conocer para utilizarla. Cuando hablamos de uso de inteligencia artificial en árbitros y partes, ya les he mencionado el tema del sesgo algorítmico y los riesgos asociados a él. La falta de explicabilidad y auditabilidad es uno de los problemas principales que existen, es decir, no sabemos por qué el algoritmo se comporta de esa forma. No hay una forma de saberlo y no lo podemos conocer y las empresas no nos lo van a revelar porque eso reflejaría o revelaría secretos de propiedad intelectual. Uno de los algoritmos, por ejemplo, los más potentes, que es el algoritmo de TikTok, ¿verdad? Los que utilicen TikTok lo pueden saber, es uno de los algoritmos más sensibles. Es impresionante cómo miden el número de segundos que quedamos viendo determinado contenido para sugerir nosotros contenidos o para entonces hacer vínculos con otras personas que pueden estar cerca o con quienes compartimos información para efectos de decir, bueno, si este señor pasa hablando con esta señora al rato y es que también le va a gustar el contenido que esta señora ve, ¿no? Y entonces eso termina generando unos riesgos muy significativos también de cómo funcionan esos algoritmos y por qué vemos lo que vemos. Piensen
en el uso de la inteligencia artificial en las campañas políticas, ¿no? En los riesgos de micro-targeting, el hecho de que un mismo candidato pueda segmentar en grupos minúsculos cuál es su discurso. Cuando pasamos al frente de una valla, y todos los que estamos aquí salimos de aquí y hubiera una valla de un candidato, todos vemos el mismo mensaje y todos podemos decir, este candidato está a favor o en contra de tal cuestión, pero como ya la valla no es relevante, ahora son las redes sociales, entonces dependiendo de a quién sigo yo, con qué personas me escribo yo, con el lugar, con el poste al cual me conecto en mi casa o el poste al cual me conecto en mi trabajo, entonces así nos pueden segmentar y entonces ese mismo candidato nos puede decir a cada uno de nosotros lo que cada uno de nosotros está esperando que nos digan, ¿no? Y eso sin que tengamos nosotros visibilidad, al final de cuentas, de cuál es la posición verdadera y ni siquiera de que nos están diciendo cosas diferentes a cada uno de nosotros. Los riesgos asociados a la democracia por estas faltas de explicabilidades y estos sesgos algorítmicos son altísimos. Desde el punto de privacidad y confidencialidad también, lo que les decía del caso en donde le ordenaron poner a disposición de las Cortes de Nueva York todas las consultas de los usuarios que no tienen el compartir la información activada, es decir, el riesgo de que información de nuestros clientes, información de partes, información personal, termine estando en un ataque informático y termine siendo revelada. Entonces, cada cuestión, cada vez que usemos una herramienta de estas, tenemos que pensar si nos sentiríamos cómodos con que la consulta que le hicimos o la información que subimos esté siendo publicada el día de mañana en cualquier medio de comunicación. Desde luego, además, entender los términos y condiciones, sobre todo cuando estamos haciendo un uso de versiones gratuitas de ChatGPT, que fue lo que pregunté cuando me dijeron que en el Poder Judicial iban a comenzar a usar ChatGPT y les dije que si habían licencias y me dijeron que para qué si era gratis, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, desde luego, si uso la versión gratuita, no solamente tiene menos capacidad de procesamiento, sino además el uso de la información es totalmente diferente, ¿no? Entonces, los riesgos asociados a privacidad y confidencialidad son significativos. En un proceso arbitral o en un proceso judicial, ¿cómo influye el hecho de que una parte tenga todas estas herramientas a su disposición y el abogado de la contraparte todavía usa una máquina de escribir, como todavía hay abogados en Costa Rica, ¿no? Es decir, realmente es un tema a tomar en consideración en donde tiene el árbitro o tiene el juez que entrar a tomar medidas para permitir entonces igualar el acceso a informaciones o simplemente cada palo aguanta su vela, ¿no? El uso de estas herramientas por parte, además, por ejemplo, de corporaciones que tienen acceso a estas herramientas, pareciera que es una ventaja procesal muy significativa que de alguna forma tendría que ser por lo menos puesta en conocimiento. El año pasado me pidieron desarrollar una política de uso de inteligencia artificial para un centro de arbitraje y precisamente lo que abordaba en esas políticas era decirle a los árbitros y a los secretarios que no pueden subir información confidencial y que el uso además de la inteligencia artificial tiene que ser eventualmente revelado si es solicitado por las partes. No se trata de no usar inteligencia artificial. Hoy día decir que se haga un laudo sin usar la inteligencia artificial sería tan absurdo como decir usted no puede usar Google para dictar un laudo. Es una herramienta más. El tema es qué información utilizo y qué tanto me influye y qué tanto delego yo la labor de razonamiento y de valoración jurídica en esa herramienta. Porque al final de cuentas el criterio humano es la instancia final de valoración probatoria y eso creo yo que al final de cuentas es lo que a las partes les va a interesar. Es decir, más allá de que si el recuento de las actuaciones de las partes o análisis de pruebas financieras o análisis de cualquier tipo de documentación se hizo o no con inteligencia artificial, es lograr llegar a la conclusión de que hubo un criterio humano como instancia final en la valoración de esos argumentos o de esas pruebas.
Como reflexiones finales, yo creo que esto nos lleva, al final de cuentas, a una pregunta de fondo de si es el derecho, o podríamos decir incluso es la justicia computable, pero la justicia creo yo que probablemente al día de hoy la mayoría estemos de acuerdo con que la justicia no es computable, pero el derecho es computable. Es decir, ¿y a qué me refiero cuando digo que sí es computable? Que si esas reglas jurídicas que tenemos pueden ser expresadas en un lenguaje formal, lógico o algorítmico, de modo que una máquina pueda procesarlas, aplicarlas y llegar a conclusiones jurídicas. Yo creo que depende, como decimos siempre los abogados. Creo que en algunas cosas el derecho es absolutamente computable. En el derecho de tránsito es absolutamente computable. El derecho tributario es absolutamente computable. Es cuáles son sus ingresos, cuánto es lo que usted tiene que pagar, qué es deducible, qué no es deducible. Es considerablemente computable. Muchos contratos, muchas cláusulas penales, la mora, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, todos esos temas contractuales son eventualmente computables. Pero hay otras partes del derecho que están más pegadas a la justicia que desde luego no son computables. El derecho constitucional desde luego no es computable, es decir, cuando colisionan derechos fundamentales, cuando en la pandemia colisionaba el derecho a la salud con el derecho a la privacidad, con los carnets de vacunación, cuando colisiona el derecho a la protección de datos con el derecho a la información o a la libertad de prensa, esas valoraciones no son definitivamente computables. Las valoraciones además asociadas a la buena o la mala fe son además valoraciones eminentemente jurídicas, porque además generalmente estamos hablando de conceptos abstractos, en donde precisamente en lo abstractos que son es donde radica su utilidad. ¿Por qué? Porque nos permiten entonces llenarlos de contenido en cada caso concreto sin una aplicación algorítmica. Yo siempre que un cliente quiere demandar, le enseño esta caricatura que me parece fabulosa del siglo XIX en el Reino Unido, ¿no? Y ahí vemos, es una cuestión muy triste, pero es una cuestión muy cierta, ¿no? Es básicamente el concepto de un litigio, es el actor y el demandado, muy flacos, ¿no? Muriéndose de hambre. El juez ahí en el centro, muy rosadito y con una actitud de aquí yo no me meto y aquí yo estoy simplemente viendo esto, ¿no? Y el abogado muy feliz ordeñando la vaca, ¿no? Siempre les digo esto y muchos han decidido no demandar precisamente cuando ven esto. Le pedí a ChatGPT, probablemente gastó 300 toneladas de agua generándolo, le dije que me generara la versión moderna, la versión actualizada de esa imagen de del siglo XIX, ¿no? Entonces vemos ahí al mismo actor y el mismo demandado ceñidos con una computadora, ahí él solito llegó a la conclusión de que el juez es eso que está ahí. Una inteligencia artificial, podría ser, probablemente. Y abajo los abogados, un poquito más sports, felices, haciendo bitcoins con una inteligencia artificial, además, que nos patrocina y nos asesora, ¿no? Esto yo simplemente lo subí y le dije, genéreme la versión actualizada, ¿no? Pero también le pedí que me generara una imagen para esa conclusión, que es con la que quisiera cerrar, que es que la justicia sigue siendo en última instancia una tarea humana, y eso fue lo que me generó. Básicamente, la justicia entregándole el mazo a una persona, a un abogado, a un árbitro, a un juez, con cara de no estar muy convencido de querer asumir esa responsabilidad y además con el estupor de las máquinas atrás de darse cuenta de que todavía no es su tiempo de tomar decisiones en lo que a la justicia se refiere. Con eso termino, muchas gracias.
agradecemos a don Mauricio París Cruz por sus importantes aportes. En estos momentos vamos a abrir un espacio para preguntas del público, así que si tienen algo que consultarle, por favor nos levantan la mano para acercarles el micrófono. Nos indican si tienen alguna consulta, algún comentario para nuestro expositor. No, todo súper claro. A ver, por acá, perfecto. Ya le acercamos el micrófono tal vez para que todos escuchemos. Muchas gracias. Gracias. Sí, a nivel de derechos fundamentales constitucionales, sí podría haber una gradación, ¿verdad? Que ha hecho la misma jurisprudencia constitucional, que hay derechos constitucionales fundamentales por encima de otros. Digamos, el de la vida está por encima de la seguridad, no sé, otros derechos fundamentales. El primario es la vida humana, entonces una inteligencia artificial sí podría partir de eso, ¿verdad? Por acá. Sí, en la colisión, es decir, cuando haya colisión de derechos fundamentales, una inteligencia artificial sí podría discriminar y decir, no, aquí prevalece el derecho fundamental, el derecho primario que es este y no el derecho, digamos, secundario. Sí, digamos, en la graduación de valores, sí, decir, siempre tiene que prevalecer la vida, pero es una cosa muy interesante. Hay una, y lo tenía en una de las filminas, pero lo quité por motivos de tiempo. Hay una página en donde se utiliza para los vehículos autónomos también, pero se llama de tomar decisiones morales. Entonces, básicamente presenta distintas situaciones de tránsito en donde la máquina tiene que decidir qué hace. Va un carro y se le atraviesa un niño al frente y entonces dice, si usted esquiva al niño, mueren los dos pasajeros, pero el niño se salva, ¿no? Y así te presenta distintas cuestiones y uno vota por qué es más ético o no, porque entonces en los vehículos autónomos, que es una cosa que ya estamos viendo y que en 5 años probablemente va a ser la regla, bueno, no sé si en 5 años, pero va a tener que tomar ese tipo de decisiones. Pero entonces, ¿podemos sustituir a un juez penal para decidir entonces con esos criterios meramente algorítmicos, cuál vida valía más? O sea, si en ese caso entonces era mejor matar al niño de 5 años, pero preservar 2 vidas de los 2 conductores que iban ahí, o más bien la máquina tenía que tomar la decisión de matar a los 2 adultos y preservar al niño, ¿no? Posiblemente en el caso de un derecho del mismo rango va a ser muy difícil, por supuesto, ¿verdad? Tendría que ser de rango distinto, o sea, de derecho fundamental, pero no de la vida, y otro tipo de derecho fundamental que no sea de la vida. Ahora, ¿cómo vería usted, digamos, que los árbitros sometan a revisión ya un laudo dictado? No que le hagan el laudo, sino un laudo dictado. O, digamos, hacer citas al pie de ChatGPT en el laudo. Citar ChatGPT en el laudo como fuente. Hacer una cita, digamos, definir el concepto tal, es definido tal y cual, y por ChatGPT también tal y cual, digamos, en una coincidencia. No, en eso yo me sentiría como tan incómodo como que me justifiquen algo con Wikipedia, probablemente, ¿no? O sea, lo vería exactamente igual. El hecho de que se le haga incluso un escrutinio al laudo, si es un sistema, una inteligencia artificial privada, una inteligencia artificial cerrada, con riesgos controlados en materia de confidencialidad, de protección de datos personales, a mí me parece una herramienta maravillosa. Es que lo mismo que la revisión, por ejemplo, gramatical que hace Word. Es decir, ¿dejaron de existir faltas ortográficas desde que existe la herramienta de que la gente revise? No, lamentablemente no. ¿La gente utiliza mal lenguaje porque tiene diccionarios? No. Al final de cuentas no funciona así, es una herramienta más. Entonces, por ejemplo, criterios estrictos que son, por ejemplo, en CCI, que cuando revisamos un laudo nos dan una lista gigantesca de cosas que tenemos que revisar. Podemos perfectamente alimentar una inteligencia artificial con esos criterios y pedirle que haga esa revisión, ese escrutinio del laudo a ese documento, pero siempre, desde luego, con supervisión humana, ¿no? Es una herramienta más
al final de cuentas. O sea, me parece que hacia eso definitivamente vamos. Y una visión contraria de decir que eso no se debería de usar, me parece a mí que es una visión oscurantista. O sea, todos lo que queremos es ser más productivos y ser más eficientes y resolverle al final de cuentas las partes, las disputas de la mejor forma, de la forma más justa, más rápida y más económica. Si estas herramientas terminan permitiéndonos dedicarnos a la capa alta de la deliberación, del análisis de lo que no es computable, para no estar preocupados por escribir la cantidad de páginas que a veces tenemos que escribir en un laudo, haciendo el recuento de lo que la parte dijo o no dijo, o ayudándonos en casos en donde uno tiene 5.000, 6.000 hojas de prueba para lograr encontrar determinadas cuestiones en la prueba, o poder relacionar documentos entre sí, o poder afrontar un estado financiero de una forma más eficiente. Me parece que es una herramienta muy útil, siempre que la sepamos usar y que no se sustituya la valoración humana por la valoración algorítmica. Mauricio, digamos que un laudo, como todos sabemos, tiene secciones, ¿verdad? ¿Qué pasaría o qué opina usted, digamos, haciendo una distinción entre los hechos del elenco fáctico, digamos, del laudo y la parte considerativa, que es donde realmente se supone que es donde está la parte de valoración y de criterios de justicia, etcétera? Si se le deja al algoritmo los hechos, la enunciación de los hechos, no la parte considerativa. En este momento, digamos, en el momento de madurez en el que está la tecnología y con la incidencia de los sesgos discriminatorios y de las alucinaciones, a mí me daría un poco de vértigo simplemente dejárselo, ¿no? Utilizarlo como herramienta con supervisión humana me parece que es algo sumamente útil, algo que probablemente vamos a comenzar a utilizar cada vez más, sabiendo además que no tenemos que idealizar lo humano, porque lamentablemente, y probablemente los que son abogados o han tenido casos, sobre todo con las salas, la sala primera, a veces, o sea, uno como abogado se deja el cerebro presentando argumentos, presentando alegatos, presentando puntos de vista, esperando que la discusión va a ser de un nivel tal. Y al final lo que recibe son 20 páginas, de las cuales 18 es un recuento de lo que las partes dijeron, más resumido, a veces, muchas veces, y las sentencias son délficas. Simplemente es sí porque sí o no porque no. Porque entonces, al final de cuentas, la calidad de la justicia es muy mala. Si estas herramientas van a ayudar a que la calidad de la justicia sea mejor, yo creo que a rato y en unos años cada vez más cosas van a ser resueltas por la inteligencia artificial, básicamente porque puede generar mayor sensación de justicia que una mala sentencia. Digamos que una utilidad pareciera muy concreta, ya para terminar, es en tema de jurisprudencia. Si estuviera disponible, conectada la jurisprudencia, el digesto de jurisprudencia, por ejemplo, a una inteligencia artificial, no tengo claro en este momento, sí se podría obtener la información directamente de una base de datos de jurisprudencia con la inteligencia artificial, planteándole uno el caso, diciendo, este es el caso, tráigame toda la jurisprudencia que hay sobre este caso, bien concisa, ¿verdad?, la información de la I. Sí, yo, por ejemplo, usos que he hecho es alimentar la inteligencia artificial con, por ejemplo, una ley específica o leyes específicas o leyes de reglamento o jurisprudencia y cerrando entonces, utilizándolo, circunscribiéndolo a esa información, hacerle preguntas, ¿verdad? Ahí es diferente porque entonces yo estoy controlando el input, le estoy diciendo utilice esto, controlo el prompt y superviso el resultado, ahí es más efectivo, pero lo que sucede también es, ¿verdad? En muchos casos confunde contenidos de países y presenta como local lo que no lo es, o al revés, ¿no? Entonces, o sea, es todavía tecnología excesivamente experimental y que creo que hay que conocer sus limitaciones para poder maximizar su uso. Gracias. Mucho gusto. Sí. Ok. Mauricio, muchísimas gracias por la exposición, primero que todo. Pensando en los ejemplos que pusiste de las cláusulas, ¿verdad? Considerás vos, y coincido con vos en que esto es una herramienta, ¿verdad? Y hay que verla como tal.
que en esas cláusulas se le podría adicionar la forma en que las partes o cómo es que se van a ingresar los prompts, por ejemplo, para poder producir la prueba, con el fin de que sea de la forma más objetiva posible, ¿verdad? Que no quede en manos de solo una parte o de alguien. Entonces, quisiera ver tu posición. Sin duda alguna. De hecho, de las ocupaciones que va a generar la inteligencia artificial o de los perfiles profesionales que va a generar la inteligencia artificial son los lingüistas. Parece mentira, pero una de las profesiones del futuro va a ser los lingüistas, porque son entonces los que van a saber exactamente cómo hacer los prompts más adecuados desde el punto de vista del uso del lenguaje para obtener los resultados más depurados. Entonces, y pueden hacer ustedes el ejemplo, o el ejercicio, perdón, de hacerle distintas preguntas de forma diferente y van a ver que los resultados son muy diferentes. Entonces, en Alicia en el País de las Maravillas hay una parte en donde Humpty Dumpty se refiere precisamente al uso del lenguaje y lo que termina diciendo es que lo importante es quién le da el contenido a las palabras, que eso termina siendo el tema más importante. Y en esto lo termina siendo también, porque de cómo se alimenta, de con qué información se alimenta y de cómo le pregunto, obtengo resultados diferentes. Aquí hay un tema importantísimo también que es los idiomas, ¿no? Si hoy día también, ¿verdad? Si yo tengo un laudo en español y un laudo traducido al inglés, tengo dos laudos, ¿no? O sea, no hay forma, ¿verdad? Todavía eso de traductore, traidore, sigue existiendo. Entonces, eso, al final de cuentas, a rato, y lo que vamos a tener son operadores o compañías o empresas o perfiles profesionales de lingüistas en donde yo tengo que contratar un lingüista perito para que llegue a decir cómo la forma en la que se le preguntó esa inteligencia artificial incidió en ese resultado y cómo desde el punto de vista del manejo del lenguaje había que presentarle o introducirle el prompt de una forma diferente. Entonces, esos son, ¿verdad? Dicen que se van a destruir millones de empleos, pero se van a crear otros diferentes al rato y los peritajes lingüísticos van a comenzar a ser más frecuentes entre más se utilicen estos servicios. Sí, primero que todo agradecerle al centro por la invitación, felicitarlos nuevamente. A Mauricio, felicitarte por esa clara exposición, muy complacido. Gracias. Con la información que nos has dado. Hace 25 años estaba hablando allá en el Sistema Interamericano de Arbitraje Comercial y en ILANUD y el Banco Mundial, en el Banco Interamericano de Desarrollo, los temas de resolution, la resolución de disputas, y considerando las asimetrías que existen. Por ejemplo, me he topado en América del Sur las políticas para implementar los mecanismos BIM o instrumentos como BIM. Considerando esas asimetrías, como puede ser el analfabeta digital, que lo vemos también en materia de construcción por el uso de estas herramientas, ¿cómo es una política pública para incorporar en los contratos, porque todavía los estándares no han llegado a eso, no van a andar navegando por otras aguas, y que pueda desarrollarse una política pública que permita limitar en la ejecución de determinadas obras, ya puede ser masivas, requiriendo infraestructura vial o escuelas, baterías de servicio, en fin, una gran cantidad de necesidades de infraestructura pública, limitar el uso de una determinada licencia de inteligencia artificial y parámetros para la alimentación de esos resultados que se puedan dar. Porque, por ejemplo, lo vemos con algunas compras masivas en Amazon, en Walmart y en diferentes sitios donde la resolution es grande, pero hay unos parámetros que se tienen que dar para que se precisen. Entonces, eventualmente las partes en un contrato de construcción podrían utilizar esa herramienta, como lo hace el BIM, como lo hace el Primavera, como lo hacen cualquier otra herramienta, para poder tener data que permita la toma de decisiones, incluso, como decías, el Dispute Board a través de un mecanismo como este. Quería conocer tu opinión. Sí, ahí, digamos, desde el punto de vista del Estado, el tema es el principio de neutralidad tecnológica, ¿verdad? De cómo eventualmente en compra pública y en cualquier otro tema, ¿verdad? Entonces, en principio, el Estado tiene que velar por la neutralidad tecnológica y ser agnósticos
tecnológicamente hablando, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque vamos a comenzar a ver cada vez más cómo va a diferenciarse las distintas tecnologías y cómo, ¿verdad?, al final de cuentas esto terminará siendo, ¿verdad?, un duopolio, como terminan funcionando los sistemas operativos de los teléfonos o como terminan funcionando otras tecnologías. Entonces, también, digamos, creo que el tema son esos parámetros mínimos que tienen que tener las distintas tecnologías que sean permitidas para entender que tienen algún nivel, digamos, de compatibilidad, ¿no? Pero cada vez es más complejo el tema porque además se politiza, ¿verdad? Vean lo que ha sucedido, por ejemplo, con todos los temas relacionados con 5G, ¿verdad? Cómo al final de cuentas la neutralidad tecnológica termina cediendo a intereses políticos y cómo, ¿verdad?, determinadas tecnologías de determinados proveedores terminan siendo vetadas básicamente por motivos que tecnológicamente no deberían de ser, ¿verdad? O sea, si vemos, ¿verdad?, por ejemplo, el desarrollo que tienen los chinos de inteligencia artificial versus el desarrollo que tienen los norteamericanos, los chinos van ganando la carrera y por mucho, ¿no? Entonces, al final de cuentas, esa incidencia, como todos esos elementos pueden terminar incidiendo en los resultados que determinadas tecnologías nos arrojan, y cuando nos enfrentamos a una delegación cada vez mayor de decisiones masivas por parte de estas tecnologías, mayores son los riesgos, desde luego, incluso el sistema democrático, ¿no? Gracias. Don Mauricio, muchas gracias. Yo quiero darle gracias a don Mauricio y al centro por estar celebrando el aniversario, pero también por haber escogido este tema. Me parece que de este tema tenemos que hablar y vamos a tener que hablar más y mucho. Es un tema en el cual el país va a encontrar muchos desafíos. Yo doy clases en una universidad en Virginia, donde es el epicentro del desarrollo de data centers y el conflicto entre comunidades y la infraestructura y el sector es tremendo, ¿no? Y se está prediciendo que las predicciones son de que se va a triplicar la demanda energética del Estado en los próximos 15 años, ¿no? Y se está hablando de plantas nucleares, se está hablando de introducir muchas tecnologías en relación un poco a lo que conlleva el crecimiento de la infraestructura en esta tecnología, para lo cual este país creo que estamos haciendo muchas porras, pero no estamos preparados para las implicaciones. Yo sí quisiera hacer una cautela sobre la concepción de que en lo técnico es distinguible, digamos, de lo valorativo, y que en lo técnico la tecnología está, digamos, en un nivel de madurez donde, digamos, ya casi la podemos ver. En realidad, en varios ejemplos, por ejemplo, la aplicación de la inteligencia artificial para reclutamiento, para procesos clínicos, sobre todo para toma de notas, digamos, de parte de los doctores en consultorio, y para específicamente los vehículos autónomos, hemos encontrado muchísimas limitaciones que no se habían anticipado y unas predicciones, digamos, de lo que la tecnología va a hacer. Bueno, Elon Musk viene diciendo que los robotaxis es lo que viene en los próximos 15 años, y viene hablando de eso hace 30 y resto de años. Y hay enormes limitaciones sencillamente porque los sistemas inteligentes como tales todavía no pueden manejar la complejidad del mundo en el que vivimos. Por eso es que hablamos tanto de la necesidad de supervisión humana, pero yo creo que parte tiene que ver con que los consumidores y los usuarios les falta entender que los sistemas de inteligencia artificial, y sobre todo la inteligencia artificial generativa, no entiende. Lo que hace es que predice, o sea, conecta relaciones y predice qué es lo que sonaría o qué es lo que parecería humano que siguiera después. Entonces, mucho de la generación de las alucinaciones tiene que ver con eso, con que la gente no sabe interpretar ni de dónde viene el sesgo, ¿no? Y por eso es que, por ejemplo, en el tema jurídico, con Compass y con los paquetes que se han usado para predecir la reincidencia criminal, se encontraron que no hay una forma técnica de resolver el problema de la justicia. O sea, yo no puedo predecir con igualdad de probabilidades en diferentes poblaciones cuando yo tengo una realidad jurídica que ha sido injusta, inequitativa, digamos, a nivel de diferentes poblaciones. Entonces, los datos sobre los cuales yo voy a entrenar mi inteligencia artificial van a tener un sesgo, ¿no? Y ese sesgo, si yo trato de calibrar la equidad a nivel de que
que lo prediga con mismo nivel de probabilidad, entonces los falsos negativos se me van a disparar para ciertas poblaciones. Y entonces, en ese sentido, todavía falta mucho entender cuáles son las posibilidades reales técnicas de esta aplicación, hasta dónde se pueden realmente superar el error humano o más bien se está revistiendo el error humano de oficialidad, digamos, porque viene saliendo de un sistema. Y creo que una parte muy importante es precisamente que los usuarios entiendan cuáles son las limitaciones de los sistemas, ¿no? Y creo que ahí falta mucho. Por ejemplo, como está diciendo usted, que si los juzgados están usando ChatGPT, la versión gratuita, ¿no? Todas las implicaciones que eso tiene a nivel de la información, quién queda con la propiedad y cómo se violenta la privacidad de toda esa información que se subió, son situaciones muy complejas. Nada más quería como pasar la bola un poco. Sin duda alguna, creo que no tenemos visibilidad de cómo funcionan esas cajas negras, ¿verdad? No, y por eso hablaba también de la falta de explicabilidad, pero sí creo en su uso para determinadas cuestiones. Insisto en el ejemplo, por ejemplo, de los juicios de tránsito, ¿no? Ahora que hay cámaras por todo lado, ¿no? En las calles. Entonces, si hay una demarcación vial, ¿no? Y si existe la posibilidad de medir la velocidad a la que iban los vehículos, ¿no? Y si si el semáforo estaba en rojo o no, ¿verdad? Pareciera que eso es algo que la máquina podría resolver bien y rápido con supervisión humana, ¿verdad? Eventualmente. Y desde luego eso es algo que no va a pasar en la próxima o en esta década, ¿verdad? Probablemente tengamos que esperar más tiempo, pero siempre que se garantice una supervisión humana adecuada, yo creo que al final de cuentas la posibilidad de tener resoluciones rápidas a determinados asuntos que son muy técnicos puede ser útil. Piensen en el mismo cobro judicial, ¿no? Piensen en unos años en donde probablemente ya todas las monedas van a ser digitales, eso también va a pasar dentro de muy poco, ¿no? Y entonces, si yo tenía que pagar una obligación y lo tenía que hacer en determinado billetera virtual y no lo hice y el otro dice que yo pagué, yo no logro, eso al final de cuentas es un asunto de mera constatación, ¿no? Necesitamos un juez que resuelva esas disputas. Yo creo que probablemente no, o al menos no en primera instancia, ¿no? Entonces, me parece que una visión, digamos, que se apoye mucho en la tecnología para bien, conociendo los riesgos y garantizando una supervisión humana adecuada, sería conveniente para un país como este, digamos, en donde la mora judicial es un asunto tan complejo, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo en que hay muchísimos riesgos asociados a confiar ciegamente en la tecnología, aun y cuando sean temas en los que asumimos que está mejor capacitada que un ser humano, ¿no? Muchísimas gracias al colegio, este evento está precioso y don Mauricio, la verdad es que es un momento importante de empezar a hablar de temas de incertidumbre y creo que es como la gran energía que percibo. Tuve la oportunidad de entrar a la caja negra y ahí hay una cantidad de incertidumbre invaluable. Los árboles de decisión para que la caja negra opere están llenos de incertidumbre y prácticamente lo que se hace es una estadística sobre cuál es la cantidad mínima de falsos negativos. Y entonces a la hora de que la cantidad mínima de los falsos negativos la minimiza, ¿cuál fue el criterio de minimización? Entonces la misma caja negra de la que usted habló al principio es la caja de Pandora, porque ahí es donde existe el primero de todos los problemas, la incertidumbre, la discapacidad que tiene, por sofisticados que sean los algoritmos que se están usando en este momento para hacer la
los análisis de datos, existe una manipulación de las bases de datos sobre criterios de inecuaciones matemáticas para la selección de los datos que yo voy a escoger. ¿Con qué criterio hice esa inecuación? O sea, es tanto, igual uno enseña a la máquina, pero enseña a la máquina exactamente igual que hace casi 40 años cuando nos enseñaban diseño en ingeniería mecánica. Aquí use todos los factores de riesgos estándares y póngale el 50% más. O sea, terminamos viendo que los falsos negativos pueden ser un problema muy serio. Y en medicina ahora sí están intentando ver de qué manera los protocolos, especialmente para la parte de investigación, resuelven. Porque la parte de investigación con la necesaria aceleración, por ejemplo, para lo de las vacunas del COVID, dejaron una experiencia hermosa de la incertidumbre de la inteligencia artificial, estando esta ya aprobada por FDA para el uso de prácticas de toma de decisiones en la efectividad de medicamentos y vacunas. Entonces, no quiero, digamos, crear una expectativa de negativa, al contrario, me encanta y soy fan, pero el asunto de que aún el ChatGPT que yo pago, a dónde y quién controla y a dónde está el servidor y bajo qué claves y qué normas está guardándose la información que yo estoy generando. ¿Cuánto de la información que genera ya GPT es información en proceso de research, en proceso de investigación y desarrollo, o es información verdadera, existente y probada? Hay demasiado riesgo en este momento para cualquier decisión que yo tome en la vida, utilizar mi gran herramienta actual, que es válida, porque me orienta, pero no me permite encontrar un criterio de contenido suficiente para la toma de decisiones. Sí, tal vez nada más hago un comentario que es precisamente cómo confiamos todos los días en la tecnología. Yo lo pienso mucho cada vez que me subo a un avión, ¿verdad? Va uno a 30,000 pies montado encima de un poco de cables amarrados con supervisión humana, ¿no? Pero básicamente confiamos en que eso funciona así y es que así funciona. Es cierto, de tanto en tanto se caen aviones, ¿verdad? Pero al final de cuentas la confianza mayoritaria es que es una tecnología segura. Entonces, en este momento podemos decir que la inteligencia artificial generativa es una tecnología segura. Yo creo que no. O sea, al menos es mi sensación principal. Y lo otro es, ¿verdad? Cuando uno toma los gráficos estos que publican todos los años de cuáles son las empresas más grandes del mundo, vemos cómo ya no son las petroleras, ya no son las farmacéuticas, pese a la pandemia y lo que sea, son básicamente las empresas de datos, ¿no? Las gamma, Google, Amazon, Microsoft, Alphabet, la dueña de Google. Esas son las 4 empresas más grandes del mundo y son empresas que el consenso de la mayoría de la población, al menos en Estados Unidos, donde eso se mide, es este concepto del techlash, que es que tienen demasiado poder y no están reguladas por nadie, básicamente porque el sistema que prevalece es el sistema de la autorregulación, ¿no? Entonces, básicamente toda nuestra vida de alguna forma depende de alguna de estas 4 empresas que son las más grandes del mundo y que su base, su materia prima son los datos, los suyos, los míos, y es una realidad. Yo escojo verlo de un punto de vista positivo, aun y cuando, ¿verdad? Cuando uno ve muchas cosas, le da mucha razón a Orwell. Muchas gracias.